Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. A continuación le vamos a estar haciendo la presentación acerca del documental realizado del libro de Eclesiastés. Grupo conformado por el hermano Cristian Ramírez, la hermana Joana Rodríguez, la hermana Maribel Carvajal, el hermano Rufino Cruz y el pastor Vidal Vega y Diego Sucre. Vamos a estar realizándole la presentación del documental sobre el libro de Eclesiastés o El Predicador. Dios le bendiga. Una pequeña introducción sobre el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro sapiencial, contiene 12 capítulos. El autor de este libro es Salomón, según la tradición. Aunque no se menciona el nombre de Salomón, el versículo 1:1 parece indicar que este es su autor. Y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. También podemos encontrar otros versículos como el capítulo 1, versículos 16 y 17 y el capítulo 2, versículos 6 y 7, que también parecen referirse al monarca que sucedió a David como rey de Israel. Eclesiastés. Salomón se llama a sí mismo el predicador. En hebreo esa palabra es Coelet y en el Tanakh es el nombre que se le da al libro. La Septuaginta griega le da el título que significa miembro de una eclesia y de ese título se deriva el nombre en español Eclesiastés. Congregación, asamblea. Sin embargo, una traducción más exacta de Coelet es el congregador, lo que también aplica mejor a Salomón. Indica con qué propósito escribió Salomón el libro. Significa también al orador dentro de una reunión. Las características literarias del libro de Eclesiastés es de poesía hebrea, genómica o proverbial, porque en sus contenidos expresan algunos proverbios para resaltar lo que quiere el escritor referente a la vanidad. El versículo clave de este libro es capítulo 12, versículo 8 y 13. Los personajes de este libro es Salomón. Ciertos rabinos sugieren que Salomón escribió Cantares en su juventud, Proverbios en su madurez y Eclesiastés en su ancianidad. Propósito central del libro, del tema, este libro tiene como propósito demostrar cuán vacía es la vida del hombre bajo el sol, sin una revelación de Dios, y llevarle a levantar sus ojos por encima del sol. El libro evoca un tiempo cuando las respuestas tradicionales a las grandes preguntas sobre el significado de la vida habían perdido su relevancia. El libro de Eclesiastés ofrece evidencias de ser un ensayo literario cuidadosamente redactado, que debe considerarse en su totalidad antes de examinarlo por partes. Dios les bendiga, mi nombre es Maribel. Me ha tocado un corto análisis del capítulo 1 y capítulo 2 de Eclesiastés. En el primer capítulo 1, versículo 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. En este primer versículo vemos cómo se identifica al autor de este libro. En estos primeros versículos, del versículo 2 al versículo 11, nos habla sobre la vanidad de la vida. Y se hace preguntas. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Habla sobre la vanidad de que nada tiene sentido, todo es inútil. En estos primeros versículos el autor halla fatigoso el esfuerzo humano por introducir cambios duraderos en el mundo que le rodea. En los siguientes versículos nos habla sobre la aflicción de la vanidad y se identifica él mismo. Dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar sabiduría. En el versículo 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y dice que él se afanó buscando la sabiduría. La palabra sabiduría en la literatura bíblica sapiensal significa piedad,
santidad y virtud. En estos versículos del capítulo 1 nos habla sobre la vanidad de la vida y la aflicción de la vanidad. En los siguientes versículos del capítulo 2 habla sobre la vanidad del placer. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. En estos primeros versículos del capítulo 1 y 2 habla sobre la vanidad. Supera a la necesidad, porque el sabio sabe a dónde va, mientras el necio anda tropezando como un ciego. Y vemos cómo en los versículos siguientes del capítulo 2, del 12 en adelante, nos habla sobre el fin del sabio y el necio. El predicador se da cuenta que tanto el sabio como el necio deben morir. El valor supremo que busca no puede entonces descansar en ninguna esperanza de retribución en esta vida. Amados hermanos, en conclusión podemos decir que el predicador dice que si conoces a Dios y tratas de vivir tu vida delante de Él de una forma que le agrade, serás sabio, seremos sabios. Un mensaje brota en este libro de Eclesiastés. Debemos caminar cuidadosa y humildemente delante del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en la tierra, pero Dios está en los cielos. Dios mira al humilde, dice. Mientras más conocemos acerca de Dios, más humildes nos sentimos. La persona humilde reconoce sus propias limitaciones y las acepta. Dios les bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Mi persona, Diva Sucre, voy a estar hablándoles acerca de Eclesiastés capítulo 3 y capítulo 4. Comenzamos con el capítulo 3 de Eclesiastés, que es bastante conocido por su poema o por su texto, que empieza de el versículo 2 hacia el 8, que nos habla sobre todo tiene su tiempo. Vemos que comienza con el reconocimiento de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vemos que luego de este texto el autor enumera una serie de contrastes como tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, etc. Este poema reflexiona sobre la naturaleza que vemos en el día a día de los humanos. Vemos que también se discute cómo las acciones humanas y la idea de Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, pero que la humanidad no puede comprender plenamente los planes de Dios, ya que Él trabaja de maneras misteriosas, y si nosotros hacemos lo que va conforme a la voluntad de Dios, conforme a su tiempo, a su hora, y conforme a lo que nosotros profundicemos buscándolo a Él, Él va a trabajar en nosotros y nos dará una plenitud y paz que normalmente las personas de afuera no tienen. Vemos que en el capítulo 4, versículo 16 nos dice: no tiene fin todo el pueblo que fue antes de ellos, tampoco los que vendrán después estarán con él contentos. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Vemos que si uno profundiza acerca de este versículo 16, vemos cómo nos habla y nos dice que acontece que debajo del sol, o sea, en el mundo secular donde nosotros vivimos, se llega a la conclusión que en realidad la realidad justa de que todo es vanidad es como alimentarse del viento. Pero vemos que el cristiano reconoce que Dios es real y hay una visión futura acerca de que Él nos permite ser dotados con el libre albedrío, ya que es razonable que Dios permita que el hombre sea libre de hacer lo que Él desee,
pero todo lo que él vaya a hacer tiene su acción, sea bueno o sea malo, ya que sabemos que si el hombre no sigue la voluntad de Dios y no busca sus caminos, va hacia el camino de la perdición. En conclusión del capítulo 3 y 4 del libro de Eclesiastés, vemos cómo estos capítulos exploran la naturaleza del tiempo y la vida humana. Vemos también cómo nos habla acerca de cómo es la sociedad y qué ofrece, ya que vemos que ofrecen reflexiones sobre cómo vivir una vida significativa y satisfactoria en medio de la incertidumbre y dificultades, pero también sabemos que como Dios, Dios puede guiarnos y ayudarnos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, ¿verdad? Podemos ver que este libro nos empieza hablando de una manera muy especial, de una manera muy hermosa, y es de la siguiente manera, de que cuando vayamos a la casa de Dios, nos acerquemos más, dice la palabra, para oír, ¿verdad? Para prestar esa atención, ¿verdad? Y esto nos puede dar a entender, o quiere decirnos que nos acerquemos más para poder escuchar esa palabra del Señor, ¿verdad? Que es la que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Para transformar las vidas, para aconsejarnos, para exhortarnos, ¿verdad? Y mientras tanto que estamos más cerca, podemos prestar mejor atención, podemos estar más atentos al mensaje, ¿verdad? También nos exhorta a que no nos apresuremos a hablar o a prometerle a Dios, ¿verdad? Que debemos tener eso siempre en cuenta, que al prometerle a Dios debemos de cumplirle, porque si le prometemos a nuestro Dios y no le cumplimos, dice que Él no se complace de los insensatos, ¿verdad? Por eso es necesario que si hacemos una promesa, si le hacemos una promesa al Señor, no tardemos, no demoremos en cumplir esa promesa que le hemos hecho a nuestro Señor, ¿verdad? Porque de lo contrario, si le prometemos a nuestro Dios y no le cumplimos, Él no se agradará de nosotros, ¿verdad? No se agradará de que le hayamos dicho, Señor, yo te prometo tal cosa, ¿verdad? Y después pase el tiempo y no le vayamos a cumplir, ¿verdad? No se complace el Señor de aquello, porque dice que es mejor que no le prometamos, ¿verdad? Pero que cumplamos antes de que hagamos una promesa a Dios y no la vayamos a cumplir, ¿verdad? Por eso es importante tener siempre esto en cuenta, ¿verdad? Que si le hacemos una promesa a Dios, tratemos y esforcémonos por cumplir esa promesa, ¿verdad? Para serle fiel en cuanto a la promesa que hayamos hecho al Señor. Y en el capítulo 6 podemos también ver, ¿verdad? Que aquí el escritor empieza hablando, ¿verdad? De un mal muy común entre los hombres, ¿verdad? Y es de aquella persona, de aquel ser humano, la cual Dios le da riquezas y muchos bienes, pero y todo lo que su alma desea, ¿verdad? Pero lo triste y lamentable es que su alma no puede disfrutar aquello, ¿verdad? Sino que quien viene a disfrutar aquellas cosas, dice la palabra, son los extraños, ¿verdad? Y el predicador, el escritor, ¿verdad? Declara esto como vanidad, ¿verdad? Porque aquella persona llena de bienes, llena de riqueza, que todo lo que desea lo puede tener, pero, ¿verdad? Si no se ha llenado, ¿verdad? En su vida de hacer el bien, de nada le serviría aquello, ¿verdad? También porque más adelante nos dice que de nada nos valería, ¿verdad? Vivir muchos años, tener muchos años de vida, si no nos hacíamos primeramente de hacer el bien, ¿verdad? Qué es lo importante, qué es lo bueno, qué es lo agradable delante del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a todos en este día, esta noche. Gracias a Dios estamos aquí tratando de desglosar un poco lo que dice en el capítulo 7 de Eclesiastés, que me tocó a mí, donde nos habla, Eclesiastés en el capítulo 7 nos habla el valor de la sabiduría práctica. Eclesiastés nos habla acerca de la sabiduría práctica, en donde se habla
del fin de las cosas y de la vida, en donde se narra que es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. O sea que muchas veces nosotros como seres humanos buscamos lo que es donde está el gozo, donde está la alegría, donde está lo que mejor nos hace sentir a nosotros felices. Y en realidad muchas veces descuidamos lo que es el verdadero sentido de la vida y lo que es verdaderamente el disfrutar de la vida, porque muchas veces nos dejamos ir a través de lo que es los placeres de la vida. Nos quitamos la vida tratando de obtener cosas que son en realidad efímeras y pasajeras. El libro de Eclesiastés nos habla de mucha sabiduría. Es como que si fuera la continuación del libro de los Proverbios. En el libro de Eclesiastés, la pregunta del predicador indaga si existe algún tipo de valor eterno, permanente, o sea que podamos aprovechar nosotros los hombres, los mortales, y nos damos cuenta de que al fin de todo, hermano, debajo del sol y de lo que tengamos sentido en verdad, buscarle sentido a la vida, nunca lo vamos a encontrar en nada. El predicador nos dice que todo es vanidad, así que es mejor, dice, buscar lo que es el disfrutar en lo que es el amor de Dios, buscar todo lo que nos hacer, que nos agrade, nos llene de gozo, en verdad, es servirle a nuestro Dios, es buscar de Dios, porque en fin, eso es lo que nos va a aprovechar. El provecho del hombre no es ninguna riqueza, no es nada de lo que está en este mundo plasmado, sino que es mejor buscar y servirle al Señor, porque cualquier otra cosa es pérdida, como decía Pablo, pérdida, todo es pérdida en verdad, hermano, porque en verdad, así como decía Job también, que desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos a ella. Así es que es mejor y es más provechoso lo que el sabio nos dice aquí en los proverbios, de que hay muchos consejos de guardar los mandamientos del rey y obedecerlos, o sea, de Dios Todopoderoso, y concluye que la muerte nos llega a todos, y de todo lo que hicimos, ¿qué aprovechamos o qué nos vamos a llevar? ¿No es todo esto vanidad? Yo digo que perdimos el tiempo si no buscamos la presencia de Dios y el servirle a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Podemos ver que el libro de Eclesiastés es una consumación del ser humano, pues al ver tantas injusticias en la tierra, el sufrimiento por la muerte, la desigualdad, la insatisfacción, la ausencia de un propósito de la vida bajo el sol, así como lo dice el predicador, ya que él pues experimentó innumerables placeres, obtuvo riquezas, fue poderoso, pero al final pues buscó refugio en vivir rectamente, porque observó con atención los males de este mundo, y es por eso que él concluye que todo es vanidad. A mí me correspondió en esta oportunidad el capítulo 9 y 10 de este hermoso libro de Eclesiastés, donde pues el predicador habla sobre la muerte, y él pues analiza que la muerte, pues aunque seamos justos, aunque seamos injustos, todos tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Y es por eso que él nos dice pues que todo lo que hagamos o lo que tengamos por hacer, lo hagamos. Todo lo que tenemos a la mano, pues hagámoslo bien. Si nosotros tenemos pues la oportunidad de estudiar, pues estudiemos. Si tenemos la oportunidad de trabajar, pues trabajemos. Él dice pues que él observó con cordura de que todas las cosas nos va a llevar al mismo destino, y es que nosotros no podemos pues ser inmortales, nosotros tenemos que pasar por el proceso de muerte tarde o temprano, y es por eso que él nos manda a que nosotros pues gocemos del fruto de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, pues a convivir con la mujer con la que te casaste, dice ahí también, y dice que todo con gozo, hazlo con gozo. ¿Para qué estar en esta vida? Pues vivir esta vida como una manera como de amargados, estar siempre afligido por alguna situación. ¿Para qué? Lo que tenemos que hacer es vivir la vida, la oportunidad de vida que el Dios nos ha dado bajo el sol. Y en el capítulo 10, pues el capítulo 10 él también hace una reflexión acerca de
lo que es la sabiduría, de que nosotros pues también tenemos que vivir de una forma sabia. Él habla sobre la excelencia de ser sabios en todo, ya sea que seamos jefes, que seamos empleados, que seamos padres, que seamos hijos, en todo el rol en que nosotros desempeñemos aquí en esta vida, nosotros pues tenemos que vivirlo con sabiduría. Y él habla pues de que nosotros a veces pues andamos por el mundo siendo necios, hablando cosas que no sabemos. A veces pues nuestras propias palabras hacen que nosotros tengamos una trampa. Y es por eso es que Él nos manda a tener esa sabiduría para vivir. Así que yo pienso que esto también Dios quiere que nosotros seamos unas personas sabias y también en conocimiento en Él. Porque si estamos rectos en Él, siempre vamos a tener nuestras ropas limpias. Y eso nos manda también el predicador, a vivir siempre con cordura, con nuestras ropas limpias, que esa es la mejor manera de vivir, es teniéndole temor a Dios. Muchas gracias por el tiempo. Amén. En este momento me ha tocado la ocasión de exponer los capítulos 11 y 12 del libro de Eclesiastés. En los 7 primeros versículos del capítulo 11 de Eclesiastés termina con la narrativa de la excelencia de la sabiduría del predicador o Salomón del capítulo 10. Mas en el versículo 8 del mencionado capítulo habla de la vejez, ya que sus escritos en este libro lo hizo en ancianidad. A diferencia de Cantares, que lo hizo siendo un joven, de Proverbios, en una edad madura, es por eso que describe al hombre en su vejez. Y cuando dice que aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Eclesiastés 11:8. Luego de hablar del término de los ancianos, en los siguientes versos 9 y 10, aconseja y exhorta a la vez al joven que tenga cuidado en ese tiempo de juventud, que se alegre, que tome placer su corazón y que ande en los caminos de su corazón. Pero le hace entender a esos jóvenes que de todas esas cosas lo juzgará Dios. Eclesiastés 11, 9 y 10. Entrando en el capítulo 12, motiva también a los jóvenes diciéndole en el verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Sabemos, amados, que en la juventud hay dinamismo, fuerza, trabajo y vigor, y podrá desarrollar mejor el ministerio. Podemos ver que el predicador a lo largo del libro dice esta expresión, todo es vanidad, mas en el verso 8 del capítulo 12 lo dice claramente, vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Y termina diciendo, a manera global, en el verso 13 del capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Para concluir, vemos que el libro de Eclesiastés nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la vida humana, explorando temas como la vanidad, la sabiduría, el trabajo, la justicia, el placer y la mortalidad.
Vemos que a través de estos 12 capítulos el autor, tradicionalmente atribuido al rey Salomón, presenta un análisis crítico y a menudo pesimista de la existencia humana bajo el sol. Vemos que también nos ofrece una perspectiva de esperanza al reconocer que la verdadera satisfacción y significado se encuentra en Dios. A través de una vida de temor y reverencia hacia Dios, el autor nos aconseja que se puede encontrar un propósito más profundo y duradero en esta vida. La conclusión general del libro es que la vida humana encuentra su plenitud en relación con Dios, trascendiendo así y evitando las vanidades del mundo material. Si seguimos estos consejos, vamos a tener una plena relación con Dios. Espero que le haya gustado este documento del libro de Eclesiastés. Que Dios les bendiga.